Hola hermanos, ya nos encontramos en el día 35 de nuestro plan para leer la Biblia en un año. Como siempre, hermanos, antes de leer las citas o los capítulos que nos corresponden al día de hoy, pongamos en manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por este día que vamos a comenzar a leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de todo, Señor, de cada palabra que hoy vamos a tener la oportunidad de leer, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé frutos a 100 por 1. Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en el entendimiento y el discernimiento e interpretación de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, hermanos, vamos a leer el libro en el capítulo 36 del libro de Génesis. También revisaremos el libro de Job 3, el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7 y terminaremos con Romanos 7. Génesis 36, descendientes de Saúl. Estas son las generaciones de Saúl, es decir, Edom. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, hitita, a Olivama, hija de Aná, y nieta de Sibión, Ebeo, y Basemac, hijo de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz Elifaz para Esaú, y Basemac dio a luz a Reuel. A Olivama dio a luz a Jeús, a Jalaán y a Coré. Y estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos. Y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Timma fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama, Misa y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú, y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, nieta de Sibión. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jalán y a Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, los hijos de Elifá, primogénito de Esaú. Son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, y el jefe Gatán y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, el jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Y esos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Saúl, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, el jefe de Jeús, el jefe de Jalaán, el jefe de Coré, y estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Saúl, hijo de Ana. Estos fueron los hijos de Saúl, es decir, Edom, y estos sus jefes. Descendientes de Seir. Estos son los hijos de Seir, Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibión, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron
De los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom, los hijos de Latán, hijo de Ori y Emán, y la hermana de Latán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Mahalat, Ebal, Sefo, Onán. Estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Ana. Y este es el Ana que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaban los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Ana, Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos son los hijos de Disón, Endán, Esban, Irstrán y Kerán. Y estos son los hijos de Ser, Biján, Sabán y Abcán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, el jefe de Lotán, el jefe de Sobal, el jefe Sibión, el jefe Aná, el jefe de Disón, el jefe de Ser y el jefe de Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Reyes de Edom. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobac, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobat y reinó en su lugar Usán de la tierra de los temanitas. Murió Usán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Medián en el campo de Moab, y el nombre de la ciudad era Abid. Y murió Hadad y reinó en su lugar Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Seúl de Rehoboth, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Akbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Akbor, y reinó en su lugar Adar. Y el nombre de la ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Manred, hija de Mesad. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias y sus localidades. Por sus nombres, el jefe Tigma, el jefe Alba, el jefe GT, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mixar, el jefe Magdiel y el jefe Irán. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Ahora, hermanos, vamos a continuar leyendo el libro de Job en el capítulo 3. Lamentos de Job. Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo: perezca el día que yo nací, y la noche que Dios dijo: un varón ha sido concebido, sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérese de él tinieblas y densa oscuridad, pósese sobre él una nube. Llénelo el terror de negrura del día. En cuanto a aquella noche, apodéresen de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses. He aquí, sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo, maldíganla los que maldicen el día y los que están listos para despertar a Leviatán. Oscurécesen las estrellas de su alba, que espere la luz, mas no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora. Porque cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer? Yo expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos me dieron de mamar? Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificarán ruinas para sí, o con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata, o como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz.
Allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su señor. ¿Por qué da luz el que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros, y que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro? ¿Por qué dar a luz a un hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? ¿Por qué al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua? Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me atemoriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo. No descanso, sino que me viene tribulación. Ahora, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven a la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarla, como lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los que escribas se preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo, la multitud les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Perdón. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen sus malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La mujer sirofenicia, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia,
de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Y él dijo por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa y halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiere la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos del cielo suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ahora, hermanos, para terminar, vamos a leer el capítulo 7 de Romanos. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso no oráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os digo, morir, se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos el fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muertos a los que a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento
el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero no, yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Hermanos, hermosa palabra la que hemos leído en el día de hoy, como todos los días. Y ya vamos a tener un tiempo de oración para cerrar este día. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es hermosa y es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Hoy revisamos en el libro de Génesis la genealogía de Esaú, como para que quede escrito que también para él hubo bendición y que tú, Padre, cumpliste tu promesa. Hiciste de Esaú también una gran nación. Padre, vemos como Job reniega del día que nació por todo lo que estaba pasando, por toda esa plaga que estaba cubriendo su cuerpo, esa sarna y todo ese dolor y malestar, la pérdida de sus hijos, de sus propiedades. Pero aún en todo él no renegó de ti. Maldecía el día que había nacido, prefería no haber nacido, pero nunca renunció ni renegó de ti. Padre, también hoy vemos como Jesús sigue enseñándonos a través de su ministerio lo que es la verdadera relación contigo, dejar atrás las tradiciones y mirar a las personas con los ojos que tú veías. A él no le importaba si lo hacía en el sábado o si sus discípulos no se lavaban las manos siguiendo las tradiciones. ¿Por qué tenían que hacerlo? Si estaban con el Rey de Reyes, con el Creador del universo, su presencia era más que suficiente y además Él es el Señor del sábado. Padre, también hoy vemos en el libro de Romanos la lucha que el apóstol Pablo expresa cuando menciona que el querer hacer el bien en él está, pero mora en una carne que tiende al pecado, que su hombre interior anhela agradarle a Dios, pero que el hacer el bien es querer, está en él, pero los miembros y esta carne siempre tienden al mal. Gracias, Señor, porque vemos que aún en esas pruebas, tú nos das siempre la vía de escape. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo que me libró de todo esto y que puedo acudir a Él en los momentos de más presión. Porque el vivir, Señor, para mí es Cristo, más el morir es ganancia. Y toda tentación que viene, Señor, siempre tú nos das la salida para poder escapar. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos siempre a tomar esa vía de escape y no fallarte.
Ayúdanos a ser cada vez más santo y que esta carne, este cuerpo que siempre tiende al mal, sea sometido ante el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el día 35. Cada vez sentimos cómo el poder del Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y cómo nuestro espíritu se fortalece en una medida que seguimos en este plan. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el día de mañana, siempre que el Señor lo permita y si Él antes no ha venido por su pueblo. Bendiciones, hermano.